Hola a todos, soy Jorge Mayo, autor de La chica de los ojos morados, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tema principal del vídeo de hoy: editoriales, pero no cualquier tipo de editorial. Editoriales fraude o pirata también llamadas, editoriales estafa. La primera pregunta es: ¿qué son este tipo de editoriales? Una editorial al fin y al cabo es una empresa, y una empresa, el fin principal de una empresa es obtener un beneficio económico. Una editorial es lo mismo, a través de ventas de libros y otros productos literarios, pues intenta obtener un beneficio económico. Pero al igual que todas las empresas no son iguales, todas las editoriales tampoco son iguales. El caso de las editoriales estafa, ¿qué son? ¿Cómo identificarlas? Es muy sencillo. Este tipo de editoriales lo que suelen hacer es, como su propio nombre indica, estafar, timar al autor. Es decir, le van a prometer una cosa y le van a dar otra. O lo que es lo mismo, van a quitarle los derechos de su libro. Pues bien, en este vídeo os voy a dar un par de consejos para poder identificar a una editorial de estas fraude. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las editoriales fraude van siempre a por escritores pequeños. Escritores que son noveles, que todavía no se han iniciado en este tema de la publicación de manera tradicional con una editorial. Pues esa es la presa fácil de este tipo de editoriales. Este tipo de editoriales son empresas muy pequeñitas. Hay veces que identificar a este tipo de editoriales no es tan sencillo, porque cuando una editorial te contacta, pues es muy difícil saber qué persona tienes detrás o qué personas tienes detrás de esa editorial. Los trucos que hay que tener en cuenta para identificar a estas editoriales son: lo primero de todo es que tienes que tener claro que si eres un escritor novel, es decir, que todavía no ha publicado ningún libro, es muy difícil que una editorial se interese por ti, sin que tú te intereses por ella primero. Es decir, si tú ves en cualquier red social que una editorial te contacta porque ha visto tu feed, por ejemplo, en este caso donde más se suele mover es en Instagram, ha visto tu feed de Instagram, ve que eres un escritor, que has escrito un libro y se interesan por tu libro. Eso es muy extraño para un editor novel que no ha publicado. La mayor parte de veces pues es un engaño, te van a intentar estafar y te van a intentar, pues eso, quitar tu novela. No suele ser lo habitual, pero puede darse. Entonces, si una editorial contacta contigo antes de que contactes tú con ella, es un primer indicio de que puede ser una editorial estafa. Bien, suponemos que una editorial ha contactado contigo y nosotros le damos el beneficio de la duda. Lo primero que tienes que hacer es ver si tiene una página web. Una página web, una tienda, algo. Buscar información de ella por internet. En Google, cualquier editorial prácticamente tiene página web o tienda online. Entonces búscalo. Una editorial estafa no te va a aparecer, porque no suelen tener páginas web. Entonces, si esa editorial que te ha contactado no tiene página web, es otro motivo más para pensar que puede ser una editorial estafa, una editorial fraude. Luego también, aparte de la página web, las redes sociales. Las editoriales, todas, y en especial las del ámbito, las del género de juvenil, las del género de fantasía y demás géneros, todas tienen redes sociales. Todas tienen redes sociales. Instagram es la red más común de las editoriales, de los escritores, escritoras, y Twitter. Pero sobre todo Instagram. Céntrate en buscarles en Instagram. Normalmente estas editoriales sí van a tener redes sociales. No van a tener página web, pero sí van a tener redes sociales. Pero van a ser unas redes sociales que prácticamente no van a tener vida. No van a tener seguidores, no van a tener posts publicados, muy poquitos, entonces no van a tener vida. Tienes que ver pues un poco la interacción de la gente con esas editoriales. Si ves que la gente no interactúa mucho con esas editoriales, malo. Vale, una vez teniendo claro estos puntos, es decir, que una editorial pirata contacta contigo cuando eres escritor novel, que tú no encuentras su página web y que las redes sociales no son muy activas, vamos a seguir concediéndoles el beneficio de la duda. Vamos a ir un paso más allá. Tú, obviamente, antes de enviarle cualquier manuscrito a cualquier editorial, tienes que registrarlo. Entonces, tú una vez lo tienes registrado, ya por mucho que te estafen o que te intenten robar la novela, tú ya lo tienes registrado con una fecha y ahí no te sacan. Entonces, yendo un paso más allá, tú envías ese manuscrito a esa editorial fraude y ellos te contestan con que sí, con que te quieren publicar. Siempre tiene que haber un contrato de por medio. Es decir,
tú no puedes publicar con una editorial sin un contrato de por medio. O sea, porque un contrato es lo que establece legalmente una relación laboral, una relación entre tú como autor y la editorial como empresa. Entonces siempre tiene que haber un contrato. Muchas editoriales fraude tendrán contrato. Habrá otras que no, y ahí ya es clarísimo que es editorial fraude. Pero vamos a ir un poco más allá, indagando en que esa editorial tiene un contrato. En ese contrato, ¿qué tiene que venir? Tiene que venir el porcentaje económico que se lleva el autor y el porcentaje que se lleva la editorial. El tiempo de duración de ese contrato, que suele ser normalmente para autores noveles pues de unos 2 años, más o menos. Entre 1, 2, 3 años está bien para ser un autor novel. Y por último, tiene que venirte especificado en el contrato cuál va a ser la función del autor y la función de la editorial en esa relación laboral. Quiero decir, ¿qué gastos corren de parte del autor? ¿Qué gastos corren de parte de la editorial? Eso tiene que venir claramente especificado en el contrato. Normalmente, en los contratos de las editoriales te suele venir que la editorial corre con todos los gastos. Gastos de distribución, de edición, de maquetación, de ortografía, correcciones y demás. O sea, normalmente la editorial suele correr con esos gastos. Hay editoriales más pequeñas, pues que no, que a lo mejor tú te tienes que encargar de la corrección y ellos se encargan de la portada, o tú te tienes que encargar de la portada, buscarte la vida. Bueno, depende de las editoriales, pero las medianas grandes, incluso ya las pequeñitas, corren ellas con todos los gastos. Entonces, para repasar los puntos claves de cómo identificar una editorial fraude. Redes sociales y página web. Tiene que tener obligatorio en pleno 2021, una editorial tiene que tener página web y redes sociales, si no, sospecha. Más importante aún que eso, que no te contacten ellas si eres un autor novel. Es muy importante, porque la presa de estas editoriales son los autores noveles. ¿Por qué? Porque desconocen el sector, no han trabajado nunca con una editorial, no saben cómo manejarse en estas situaciones. Todo lo que tú les cuentes se lo van a creer. Entonces los autores noveles son las principales presas de estas editoriales. Y luego, el contrato, muy importante. Que tenga esos puntos bien detallados, sobre todo duración y porcentaje que se lleva a cada parte. Es decir, que las editoriales fraude no son muy abundantes, pero puede haber alguna. Puede haber alguna y da mucha rabia encontrarse con editoriales de estas cuando estás todo ilusionado porque has escrito tu primera novela y quieres publicarla y encima alguien te contacta, alguien la quiere leer, alguien la quiere publicar. Es difícil controlarse, pero hay que ir paso por paso, leyendo todo bien, investigando, pidiendo opiniones. Una manera también muy sencilla de saber si una editorial es fraude o no es el boca a boca, hablando coloquialmente. Es decir, mira esa página web de esa editorial y comprueba qué autores tiene. ¿Que tiene muchos autores? Sencillo. Busca sus Instagram, mándales un mensaje directo y pregúntales, oye, ¿qué tal te ha ido la publicación con esta editorial? Y así sabrás realmente si esa editorial es fraude o no. Yo creo que siguiendo estos pasos es muy fácil, muy fácil identificar una editorial fraude de una que es simplemente una editorial pequeña que quiere publicarte. Así que nada, con esto me despido, espero que os haya servido. Este vídeo sobre todo va dirigido a los autores noveles, los autores que no somos noveles ya y nos conocemos bastante mejor el sector, pues ya sabemos claramente de qué palo va cada editorial y cómo son las cosas. Así que nada, nos vemos el siguiente domingo con más. Chao, chao.